Hello. Good evening. Hi, Miss. Hi, Claudia. Hi, Kelly, Abdiel, Eric. Hi, Miss. Hello, Hi, hi. Giovanni, Hi, Beatriz. teacher. Well, hello. Okay. Let's see. It's 8:03. We're gonna start with the class at 8:05. Okay, I'm gonna give you 2 minutes more, Okay. and then we we start the class. Okay. Okay. Let's start with this. And now we are going to start with the topics from unit number 3. Uh, Celebrations is the name of this unit, and let's continue with this structure or tense, the present perfect progressive, but in this case we are going to talk about the interrogative form. And let's see, I have this on chart with the structure, the present perfect continuous equation. um if you remember the last class, we was we were practicing the structure. I have been studying for 3 years. You have been traveling around the world for 5 years, etc. But in this case, the equation form is is used in this form. We use have or has at the beginning of the equation para decir en español como ¿has estado cocinando durante la mañana?
o has estado leyendo o he estado durmiendo o él ha estado cocinando, por ejemplo. Entonces, en este caso, utilizamos we use have for I, you, we, and they. And we use has for the third person, he, she, or it. For example, have you been reading? ¿Has estado leyendo? Or has Sarah been working? ¿Ha estado trabajando Sara? Has Alex been sleeping? Or has it been snowing? ¿Ha estado nevando? En este caso. Ojo con esto, son preguntas cerradas y que simplemente llevan una estructura del present perfect más una acción, que sería en este caso un verbo en ing. Ahora bien, en el caso si necesitamos dar, if we want to give a short answer, we use yes, I have, or yes, you have, or yes, she has, or yes, it has. Creo que les mencionaba esto en la tutoría pasada, que en inglés se utilizan en las short answers una estructura o una frase más larga que como la solemos utilizar en español, porque en español solo decimos sí o no si no queremos dar mucho detalle, pero les repito, en inglés mencionamos sí o no, yes or no, but we use the structure or part of the structure uh, from the equation form. Por ejemplo, si yo digo have o pregunto o hago una pregunta, perdón, utilizando have or has, esta palabra irá en la respuesta, aunque sea corta. Entonces, y mencionamos también el pronombre del sujeto, o sea, mencionamos el sujeto como yes I have, nos decía, or yes she has, or no we haven't. We can use the structure haven't or hasn't if we want, but you can also use the have not or has not, and it's the same, ¿ok? Bueno, acá quería añadir esto. Por el hecho de las respuestas. Si vemos acá, estamos utilizando una estructura diferente. Have you painted the room? Or has he brushed his teeth? ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre estas preguntas y las que acabo de estar mencionando anteriormente? Las primeras están como en presente continuo y Ujú, estas ujú, últimas en algo, una acción que ya pasó. ujú. Thank you. Sí, este está en presente continuo, exacto. Y este está en el pasado perfecto. Sorry. Ahora bien, estoy diciendo, ¿has pintado el cuarto? ¿O has lavado tus dientes? ¿Ha lavado él sus dientes? ¿Has he brushed his teeth? Entonces, la acción ha sido en el pasado y quizás ha terminado en el pasado. Lo que quiero mencionar, y ese es el punto, es que a la hora de mencionar una respuesta, short answer, es igual. Entonces puedo decir, yes, we have, or no, no, he hasn't.
de igual forma como si estuviéramos utilizando esta estructura para una respuesta corta del presente perfecto. ¿Recuerden eso? Utilizamos estas dos estructuras, este tipo de estructuras para ambos tiempos. Si estamos hablando de una acción que ya pasó o que pues quizás sigue en progreso. Ojo con esto, solo si estamos dando una respuesta corta, porque la estructura es igual, ¿ok? ¿Hay alguna, ¿Hay alguna pregunta? Do you have any question? Estos son los short answers. Ya vamos a ver cómo podemos ser un poco más específicos a la hora de dar una respuesta. Pero bueno, si no hay dudas, acá tengo algunos otros. I have a few examples in this slide. Have you been working for my uncle? And if you notice, I added a little bit more in this question. For my uncle, have we been talking for more than 2 hours? Have you been visiting them once a week for the last year? Or has it been raining all day? Has she been cooking something special for you? Si vemos, podemos añadir un poco más en nuestras preguntas y pues así tratar de obtener una respuesta un poco más compleja. Then I have the WH questions. As you remember, these words like why, how long, what, where, why, when, and so on are used in order to have an extra information or be more specific when we want to know about something or someone. Entonces, no es como estamos esperando un sí o un no en la respuesta, sino que queremos saber con exactitud a dónde, cuándo, por qué, por cuánto tiempo, ¿ok? Entonces, o qué, ¿verdad? Entonces, why es por qué, how long, se utiliza por cuánto tiempo, what, dependiendo qué puede ser, where, dónde, when es cuándo, y bueno, how long, que es se utiliza para hacer alguna pregunta sobre el tiempo, ¿ok? O un periodo de tiempo. Why have I been walking? How long have you been studying English for? ¿Por cuánto tiempo? Y acá ya no digo yes o no, sino que sí voy a dar una respuesta. Por ejemplo, para esta pregunta, bueno, how long have you been studying English for? Okay, I have been studying English for 5 years, for example. Or what has he been studying for 2 years? Okay, ¿qué ha estado él estudiando por 2 años? Okay, ya no digo yes, he has, I mean, sino que puedo decir algo como he has been studying a bachelor degree in business for 2 years. Él ha estado estudiando una licenciatura en administración de empresas por 2 años. Where has she been swimming? ¿En dónde ha estado ella nadando? Why has it been raining? Porque ha estado lloviendo. When have we been eating? ¿En dónde hemos estado comiendo? Okay, we have been eating in a luxury restaurant. Why have you been sleeping? Okay, I have been sleeping because
I'm tired or I was tired. How long have they been singing? ¿Por cuánto tiempo ellos han estado cantando en este caso? Okay. A short or a sentence. I mean, an answer could be they have been singing together for 3 years, or they have been singing together since 2021. Y ahí pues estoy dando hasta un año, no es necesario decir 2 años atrás, sino que podemos ser específicos en cuanto al año. Puedo decir 20, 2015, 2014, etcétera. Ahí podemos mencionar años o fechas exactamente si lo deseamos. Ok. Okay. Questions. Pregunto porque ya van a realizar la primera actividad. No, miss. Todo bien. Okay. Okay. Now let's see the first activity. If you want, you can take notes on a notebook, or you can type on your phone, whatever you want. Okay. Use the present perfect continuous tense to answer the following questions and describe events that have been happening lately, recently, or these days. What time have you been waking up lately? Y acá voy a mencionar esta estructura. Lately es recientemente, es como recently. Podemos utilizar lately o recently es igual recientemente, algo que usted lo hizo hace pocos días. O puede utilizar these days, estos días. Es igual, es como un periodo de, ¿qué? De unas 2 semanas o 3 semanas hasta acá. Ok, así que lately, recently, or these days are the same. Ok. ¿Por cuánto tiempo has estado levantando recientemente? ¿O a qué horas, perdón, a qué horas te has estado levantando recientemente? Y yo puedo utilizar lately, recently, or these days al principio de la oración, a la hora de dar una respuesta, antes de mencionar el verbo o la acción, que en este caso es wake him up, or you can use it at the end of the sentence. Lately, I have been waking up at 5:30 a.m. or I have been lately waking up at 5:30 a.m. or I have been waking up at 5:30 lately. So you can use um, these types of sentences. Okay. The activity is this. Okay. Try to write sentences or write answers for these questions. Where have you been working or studying lately? En donde han estado ya sea trabajando o estudiando recientemente. Who have you been hanging out with recently? ¿Con quién han estado saliendo ustedes? Okay, amigos, familia, etc. What kind of exercise have you been doing recently? ¿Qué tipo de ejercicio han estado realizando recientemente? Por cuestiones de tiempo, solo voy a permitir ¿cómo se llama? Que puedan leer una de las preguntas y contestar. Les dejo a opción cuál desean contestar. Lo esencial sería que
contesten las tres preguntas, pero solo me digan una, ¿verdad? And that is 5 minutos, and I'm gonna give you 5 minutes for this activity, okay? Any questions? No, ¿Verdad que va a ser una respuesta por cada pregunta o solo una? exacto, solamente una, una por cada una, pero solo me van a mencionar una, una pregunta y una respuesta por cuestiones de tiempo. Hagamos las tres, pero solamente una van a mencionar. Cuando ya se las pida.
Done? Done. Okay. Hmm. Okay. Abdiel? Uh, where have you been working lately? I have been lately working in Usulután. Usulután. Okay. Usulután. Thank you. Beatriz Segovia? Yes, Miss. Eh, who have you been hanging out with recently? Mm-hmm. Recently, I have been hanging out with my mother. Okay. Thank you. Perfect. Claudia? Who have you been hanging out with recently? I have been hanging out with my friends recently. Okay. Thank you. Nice. David? Yeah, I just got in. Uh, yeah, okay. 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 Don't worry, miss. Delmi Molina? Hola. Hi, miss. Are you ready? Um, where have you been working last Kelly? I have been last Kelly working in San Salvador. In San Salvador. Okay. You have been working in San Salvador. Okay. Thank you. Eric? Yes, teacher. Okay. Ready? Yes. Mm-hmm. Go ahead. What kind of exercise have you been doing recently? I Mm-hmm. have been playing soccer with my friends. Okay. Soccer. Okay. Can you repeat the your answer, mister, please? ¿Puedes What repetir eso? kind of exercise have you been doing recently? Mm-hmm. I have. I have been playing soccer with my friend. Okay. Playing soccer with my. Okay. Thank you, Eric. Giovanni. Felix. Hi. Hi, mister. Mhm. I have been hanging out with my friends recently. Okay. Thank you. Catherine. Who have who have you been hanging out with recently? I have been hanging out with my family and my friends And this. okay, and your friends. Thank you. Kelly Garcia. See, what kind of exercise have you been doing recently? I have been exercising for the whole body recently. Okay. Thank you. Melanie. Oh, Melanie. Melanie. Okay. Sorry. Melanie. Ready? Okay. Where have you been studying lately? Lately, I have been studying English online from home. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Nice. Now,
next activity in order to practice this topic. Let's see. Okay. The only thing that you have to do is form sentences, questions using the present perfect progressive. Here you have the words that you have to use. What do you yesterday? Ok, si vamos a pasar o vamos a formar una pregunta utilizando el present perfect progressive, ¿cómo formaríamos o cómo utilizaríamos estas palabras? What have you been? Doing. What doing? Exactly. What have you been doing yesterday? Exactly. What have you been doing yesterday? Ok, no es necesario que la respondan, simplemente que formen las preguntas. Ok, that's the activity. Esa es la actividad. Y voy a dar un tiempito para que puedan formarlas. No hay necesidad, si no desean escribirlas, no problem. Ok, the point here is forming the equations. Miss, Ujú. ¿cómo se pronuncia? Lately o lately? Lately. Lately. Ujú. Lately.
Done? I have a question. And con la pregunta que dice, how much chocolate you eat today? Se dice, how much chocolate have you been eating today? O how much, así se dice. Yeah. Okay, gracias. Done? Okay, I'm gonna give you let's see, a minute. Un minuto más. Okay, done? Yes? Yes. 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 Okay. ¿Alguien que quiera ayudarme? Does anybody want to help me? Me, um, Mm-hmm. what have you been doing yesterday? How long has it been raining? How long has how long has you been living in your home? Mm-hmm. What have you been studying lately? Where has where has you been buying your meals lately? Mm-hmm. Where have you been by? Uh-huh. And And how that's it. much? Oh, how much Okay. chocolate has you been eating today? How much chocolate have you been eating today? Eating today. Thank you. Yes. Thank you very much. Excellent. Okay. I'm going to repeat each of the quotation in the correct way. What have you been doing yesterday? How long has it been raining? Has it been raining? How long have you been living in your home? How much chocolate have you been eating today? What have you been studying lately? Where have you been buying your meal lately? Ya lo había mencionado las compañeras, pero por si alguno se había confundido en algo, lo volví a recordar. Ok, seguimos acá. Ok, and according with this unit, um, this unit is about celebrations, okay, and traditions. And I want you to help me with this activity. Traje una celebración
tradición que tienen o que celebran en Estados Unidos, the Thanksgiving Day. And I need you to read some of or a few paragraphs about this celebration. Okay, I choose some of you in order to help me with the paragraphs. Okay, así que voy a elegir algunos, perdón, de ustedes para que me ayuden a leer sobre eso. Esto solo es a reading activity. Solo quiero escucharlos igual que ustedes aprendan sobre esta celebración. Voy a elegirlos yo para que no se vayan a pelear, ¿verdad? Yo sé que todos quieren participar, pero por cuestión de tiempo voy a elegir a unos 3 o 4, ¿ok? Beatriz Segovia, David Ernesto, sí, Catherine Jiménez y Melanie. Melanie. Okay. Melanie, Catherine, David, and Beatriz. Okay, Miss. Okay. Okay. And let's see. Delmi, you're gonna be the first one. Delmi. Hola. Okay. Yes. Sí, puede iniciar. You can start. Each year. This year, Americans in the United States celebrate the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Most families follow a tradition begun on the first Thanksgiving, but many have their own traditions that they follow each year. Here are some of the common traditions associated with Turkey Day. Okay. Thank you. David, travel. Most years. Okay. Most years, one of the best things about Thanksgiving is spending time with family. Many people live far from family members and travel long distance by car, train, or plane to be with their they loved, they loved one, they loved one, Loved ones. loved ones. Thanksgiving is often one of the busiest, busiest Busiest. travel, busiest travel, travel days of the year. Thank you. Catherine, the turkey pardon. Each year at Thanksgiving, the President of the United States receives a gift of 2 live turkeys. At a White House ceremony, the President traditionally pardons the national Thanksgiving turkey so they can live on a farm. So they can. Thank you. Melanie, the feast. The feast. Traditional foods are a large part of Thanksgiving celebrations. Many families include the entire family in the food preparation. Traditional foods include turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. Many people serve pie for dessert at the end of the meal. Popular pie flavors are pumpkin, pecan, sweet potato, and apple.
So potato and apples. Okay, thank you very much. Creo que esta celebración no aparece en la plataforma, si no me equivoco, pero de igual forma ahí van a encontrar otras, otro tipo de celebraciones en este caso. Thank you very much. Todo lo que acaban de leer es cierto y es tradición. No me lo inventé ni nada por el estilo, sino que es la forma en cómo se celebra este día. Nosotros solo nos conocemos el Black Friday, ¿verdad? Porque todo está barato y todo, pero en realidad antes de eso, pues pasa o ocurre esta gran tradición en los Estados Unidos. Okay, let me see what time is it. Okay. Este tema es bastante complejo, la verdad. Voy a tratar la manera de iniciarlo, aunque no sé si pueda terminarlo 100%, si no, pues voy a tener que ir un poco rápido. Lo voy a dejar a medias porque ¿cómo decirlo? Puede ser un poco confuso, eso voy. Entonces necesito explicarlo de la mejor manera y pues que vayamos, me vaya dando a entender en cada una de los subtemas. Okay, the passive voice with or without agent. Y bueno, vamos a ver esto. Use of the passive voice. Okay, when do we use this form or this structure? Is to talk about actions or events in which the agent or the door. Ahí dejé la palabra hacedor, que es el que realiza la acción en una determinada oración. Of the action is obvious or no or unimportant. A veces no hay necesidad o nos encontramos con oraciones, tanto en español como en inglés, en las que no mencionamos quién realizó la acción, sino solo la acción que fue hecha o fue ejecutada. Entonces, acá es donde entra la voz pasiva, the passive voice. Y bueno, is obvious or no or unimportant or to emphasize the action. A veces no es porque no sea necesaria o necesario hablar de quién realizó la acción, sino que también podemos enfatizarnos en la acción en sí o en el resultado de la acción. Or the receiver of the action, o quién recibió también la acción. Entonces, anulamos completamente quién hizo o quién realizó alguna acción y nos enfocamos más en otras cosas. The passive is also used to stress, o sea, para recalcar, to stress a process or event. Es más que todo para hacer mención de un proceso o de un evento, no exactamente quién es el que está ejecutando ese proceso o quién realizó ese evento. Okay, and this is the form. We use the verb be plus the past participle. Ojo, no sé si realizaron en el chat, les envié I sent the list today. Si no me equivoco, se los envié la lista de los verbos los irregular verbs. Ahí aparecen, son como 5 páginas y ahí está el pasado participle, past participle of the irregular verbs. Así que también los van a utilizar en esta unidad. The verb be varies according to the tense of the sentence. It can take any form, including progressives. En este caso podemos encontrarnos el be como is, or are, or where, or was, or been también puede ir. Entonces, pero siempre irá en la oración. Por ejemplo, examples. The castle was built in 1543. Okay. We don't mention
who who was the builder from this castle. ¿Okay? Y no mencionamos quién realizó, o perdón, quién construyó el castillo en sí. No, solamente damos el dato que fue construido en un específico año. It has been rebuilt twice since then. Ha sido reconstruido 2 veces desde entonces. Y aquí, the agent is unimportant or is unknown. No conocemos quién realizó esta acción. English is spoken here. Ok. En inglés es hablado acá. ¿Por quién? We don't know. No sabemos quién es, quién, ¿cómo se llama? Habla, por decirlo así, en este idioma. The game is played until there are no more players on the field. Ok, no sabemos qué tipo de juego y por quién es, ¿cómo se llama? Por quién está siendo ejecutado. Bueno, en este caso en el pasado fue ejecutado. The game is played until there are no more players on the field. Y también puede ir en el presente. Ahora bien, en este caso, ese es el passive voice cuando no mencionamos a al hechor, al door, como mencionamos. Pero, ¿qué pasa si lo queremos mencionar? Bueno, es correcto mencionarlo y también es permitido, pero acá cambia un poquito la estructura y cómo podemos añadir al, al door, al hacedor. So we can include the agent after the verb in a passive sentence using the preposition by. Si queremos mencionarlo, entonces va a ir esa palabra que en español es por. My lunch was stolen by a gorilla from the circus. Y aquí digo mi almuerzo fue robado por y ya agrego quién fue el hechor de esta acción. By a gorilla from the circus. Okay. The new hospital is going to be opened by the queen herself. Si notamos, by es utilizado luego de la acción. Sorry. Stolen or opening in this case. And then we add the door or the agent, que es igual. O sea, quien realizó la acción. No sé si me voy dando a entender hasta el momento. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, todo bien. Yo tengo una pregunta. ¿Es Yes, Mister. la voz pasiva se hace en una oración cuando lleva un hacedor, alguien que ejecuta la acción? Es ¿Cuando simple. lleva? Cuando lleva a un hacedor, a un hechor, como lo menciona usted. No. En este caso, la voz pasiva se forma cuando utilizamos el verb be más la forma participia del verbo. Y esta puede ir, en forma pasiva, puede ir sin mencionar un agente, o sea, el hacedor, o puede ir incluida con quien hace la acción. Solo que agregamos by en este caso para mencionar quién fue el que realizó o quién es el que realiza la acción. Ambas son las passive voice, solo que una con agente y otra sin agente. ¿Ya? Y les decía que se puede mencionar de ambas formas. En esta es porque no es tan trascendental o menos importante mencionar quién construyó o quién habla, por ejemplo, o quién juega el juego acá. Entonces, si no es necesario mencionarlo, ok, está bien, no hay problema.
Si lo queremos mencionar, ya acá pues ya no decimos, y por eso es importante saber esa estructura, porque nosotros conocemos el por en el inglés es como por, entonces, y no es así. Si queremos mencionar a la gente o al hacedor de algo, utilizamos by en vez de for. No decimos my lunch was stolen for a gorilla, or the new hospital is going to be open for the queen, sino que es by, ya que ella, en este caso, por ejemplo, la queen, la reina, es la que va a realizar esa acción. No sé si me doy a entender, mister. Sí, Miss, sí entiendo. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Teacher, Ujú. un ejemplo sería something new is yet to come. Algo nuevo está por venir. No incluye algo a lo que se refiere Ujú, ni una persona específica. ujú. Exacto, solo que se cortó un poquito el audio, no sé si lo puede repetir. Solo escuché something. Something new is yet to come. Ah, okay, something. Or something new is coming. Ujú. Yes, you're right. Something new is coming. Yes, está correcto. No mencionamos ahí por parte de quién. Eso era lo que me quería decir, ¿verdad? No mencionamos un agente. Sí, es como un Ujú, ejemplo que ujú, exacto. Sí, you're right. Está en lo correcto. Um, Anybody else? ¿Alguien más? No, ok. Bien, seguimos acá. Um, Acá está diferentes tiempos, pero igual siempre the passive voice, ¿ok? Con y sin también agente. He washes the black car. Bueno, en este caso sí hay agente, pero podemos decir he washes the black car. Él lava el carro en negro, o the black car is washed by him. Entonces el carro negro es lavado y acá ya mencionamos el agente, pero ya no como he, sino que como him, por él. Si soy un poco más específica y digo, Mario washes the black car. The black car is washed by Mario. Si queremos ser más específicos. Es la misma oración, solo que en diferentes tiempos. He's washing the black car. The black car is being washed by him. A lo que quería llegar, y por eso fue que lo puse este cuadro acá, es que siempre en el passive voice, siempre vamos a utilizar el verb be en las formas diferentes. Poco a poco vamos a ir viendo en el passive voice en diferentes tiempos. Acá solo quería hacer notorio esto. Is being, was, acá también tenemos was, been again, is going en este caso, o acá we have been. Entonces, siempre vamos a utilizar el verb be para la forma del passive voice. Y no olviden que la forma participia también de los verbos. En el caso de los verbos regulares, pues no cambia nada. Seguimos utilizando el ed al final del verbo. ¿Ok? Luego lo vamos a ir viendo detallado, tiempo por tiempo. Y igual acá traigo otros ejemplos. Bueno, the structure, affirmative,
we use the object at the beginning of the sentence, and then we use the verb be in different ways, the past participle of the verb, and the complement of the sentence. English is spoken here. Ok, si yo digo, el inglés es hablado acá por mí, ahí ya estoy siendo más específico. Y digo, ¿quién es el que realiza la oración? English is spoken here by me in this case. Or English is spoken here by you, por ti. O por nosotros. Inglés es hablado acá por nosotros. English is spoken here by us. Por nosotros. No decimos by we, sino que acá es by us. By us, por nosotros. Aquí es donde utilizamos los object pronouns que en su momento me imagino que los vieron, ¿no? The negative form. These socks weren't made in Japan. ¿Dónde podemos utilizar acá la forma negativa? Bueno, siempre va a ir junto al verb be. Entonces, these socks were not made in Japan. O si fuera en presente, these socks aren't o are not. Okay, entonces siempre va a ir, no va a ir como these socks not were made in Japan o these socks were made not in Japan. Siempre va a ir, la estructura nos dice que siempre the negative form goes with the verb be. Y bueno, acá ya voy con estructuras un poco más específicas. Por ejemplo, utilizando present or past progressive. Okay, the house is being painted. Okay, la casa está siendo pintada. Aquí es un progresivo. Si vemos, podemos utilizar diferentes tiempos, como les decía anteriormente. The house is being painted. If we want to add the door, just use by John. The house is being painted by John. Our car wasn't being used yesterday. Our car wasn't being used yesterday by us. For example, si deseamos añadir un poco más. The structure, we use the object, in this case the house or our car. The present or past form of be is or wasn't in this case. Was been. Estamos utilizando un pasado progresivo, un presente progresivo. The past participle, painted or used, and the subject, the complements. Yesterday, for instance, or if we want to add the door, used by after the verb. Okay. The present perfect, the house has been rented. La casa ha sido rentada. The house has been rented by Bobtail in this case. We haven't or we have not been invited to the party. Ok, recuerden eso. Si estamos utilizando esa estructura de presente perfecto, hay que tener cuidado. Be careful with this structure because we used the negative form with the auxiliary verb have. Entonces sería we haven't or we have not been. We don't say we have been not. Okay.
Ahí sí tenemos que tener cuidado porque have es un auxiliar, entonces el auxiliar va antes del verb be, así que hay que tener cuidado con eso. Yes or no questions. Was the letter sent? Esta es una oración en un pasado simple. ¿Fue la carta enviada? Was the letter sent? Or is it being ordered? And is this in progressive or in the perfect time? Have they been asked? Remember, in the perfect time is formed with have as an auxiliary verb. Have they been asked? And ellos han preguntado. Have they been asked? In the WH questions, we can include those words at the beginning of the question if we want. Who was told about this? And it's the same. We use the WH word at the beginning, Yo and tengo then una we use, pregunta. yes, miss? Ahí Too. donde dice, when was John invited, ¿es was o es has? Porque abajo veo que dice, why has Bill? Um, ¿Cómo? No comprendo. O sea, si Bueno, ahí, when was o when has John. en español es ¿cuándo fue John invitado a la? ¿Cuándo fue? ¿Y por qué cambia donde dice Bill? Why has Bill been fired? Porque ahí ya no es fue, sino que acá es porque ha sido despedido. Y acá utilizamos el been en este caso. Porque ha sido despedido y aquí es muy diferente. Ah, ya. ¿Cuándo fue? Permítanme. Ajá. Okay. Any other question? Yo tengo una duda. Ujú. Era la lámina que estaba antes del present perfect, creo. Ujú. That one. Antes, antes de esa, The house is ajá, vacated but not, or our car wasn't being used yesterday. sí, esa segunda, ¿cómo se traduciría? Our car wasn't being used yesterday. Nuestro carro no ha sido usado ayer. O no No, fue usado. Wasn't being used. pero, Ujú. ¿por qué iría ese been? No ha sido usado. No, No fue usado. No fue usado sería en ese caso. no, o sea, no podría ir solamente our car wasn't Wasn't. used No ha sido. yesterday. Ok. En este caso es our car wasn't being used sería no. No fue o no estuvo siendo usado. También puede ir acá. No estuvo siendo usado. ¿Por qué? Porque was, acuérdense que es ser o estar. Aquí puede ser no estuvo siendo usado. A ver Ok, si. No estuvo siendo usado. ok. Gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Do you have any other question?
Okay. Yeah. Before to leave. Bueno, no vamos a terminar todo. Bueno, sí, sí, casi. Solo en esta actividad, lo que vamos a hacer, si ya no hay más dudas, pregunto nuevamente si hay alguna otra duda. No. Pero ahorita no, pero siempre salen con los ejercicios. Ok. Bien, bueno, entonces en este caso, if you want, you can make this, rewrite this sentence. This in order to practice today's topic, ¿ok? No lo voy a revisar ahorita, pero, y es opcional, ¿verdad? Si ustedes desean hacerlo, pues está bien, si no, no hay ningún problema. Acá está el ejemplo de cómo podemos cambiar las oraciones ya utilizando the passive form without the subject or the agent or the door. Okay. Y bueno, acá ya casi termino, solo les dejaba igual este otro vocabulario por si lo desean, ya que en la unidad 3 aparece. Son algunas palabras que saqué, que pues por si no conocen el significado. Fireworks displayed or old fashioned, bird, parade, que es el desfile, stood up, sweet potatoes, and in honor of, and gather, que es en este caso reunirse. Siempre les saco ahí esas palabras que puede ser que las desconozca. Bueno, then that's it for me. Eso es todo de mi parte. Si no hay nada más que añadir, entonces nos quedamos hasta acá. ¿No? Una pregunta, ¿y la actividad se la enviamos por WhatsApp? Si desean, pueden enviarlas. Ahí en WhatsApp está bien. Esa es opcional, Claudia, si usted la desea hacer. No les estoy diciendo que es si ustedes quieren practicar, Okay. ¿verdad? Con eso. Gracias. Ok. Bien. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Have a blessed night and take care so much. Thanks for being here. Good night. Thanks. Bye. Thanks. Good night. Night night. Thank you, Miss. You're welcome. Bye bye. Good night, teacher. Night night.